Tengan muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por ser puntuales. Decirles de que este día vamos a culminar con la última parte de la clasificación de las enfermedades. Bueno, decirles también de que felicitarlos a aquellos que han sido bastante puntuales y adelantados con la entrega de sus tareas. Decirles de que pues los que deban pues ponerse al día, porque ya he estado revisando el día de hoy al terminar todo lo que es las clases programadas para el día de hoy, pues yo me sentaré en lo que es la computadora a terminar de revisar lo que son las tareas que han quedado pendientes. Entonces, sin nada más, pues vamos a dar inicio a la temática en este último día de la temática de la clasificación de la enfermedad de acuerdo a su etiología, porque la próxima clase vamos a entrar ya la clasificación de las enfermedades de acuerdo a su duración, ya sea las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. La clasificación, cómo estas se clasifican. Eso ya sería la próxima clase. Entonces, ahorita vamos a terminar la temática. Tomen apuntes, por favor. Posteriormente, yo al finalizar las dos clases que tengo programadas, yo les hago llegar lo que es la presentación. Este día también les va a quedar la tarea que va a ser elegir la otra patología de lo que a ustedes, de las enfermedades que vamos a ver el día de hoy, y van a realizar lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo de la tarea de la semana pasada, que está la entrega para esta semana, para este viernes 24. Entonces, les va a quedar una segunda patología, y es como les digo, es para que ustedes vayan llevando lo que es una base, y que el día de mañana pues conozcan y al tener su primer acercamiento en el área hospitalaria, pues no le llame, no le llegue de improviso una patología que tal vez es muy rara y tal vez no conoce. Entonces ya por lo menos ya llevaría una pequeñita base y ya tendría que ir a reforzar con un poquito más de lenguaje técnico para que no lo vayan a agarrar en curva. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la ponencia. Por favor, pongan mucha atención y tomen apuntes. Bueno, como les decía, esta es la tercera y la última parte de la clasificación de las enfermedades según su etiología. Entonces, vamos a hablar un nuevo grupo de enfermedades, y dentro de estas entran las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades, ¿qué son? Su causa es la muerte progresiva de las neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso. Esta pérdida prolongada de las células nerviosas es lo que origina los signos y síntomas neurológicos y neuropsicológicos característicos de cada una de ellas. Es decir, estas enfermedades neurodegenerativas quiere decir que con el paso del tiempo, después de la aparición, después del diagnóstico o antes del diagnóstico de lo que es la enfermedad, pues el paciente va teniendo una muerte progresiva y una degeneración de lo que es su cerebro, su región cerebral. Entonces, como de acuerdo a la región que se afecte, así va a ser los signos y síntomas que va a manifestar lo que es el paciente. Ya vamos a ir viendo qué tipo de enfermedades neurodegenerativas pueden haberse aquejado y a qué edad puede verse también afectado lo que es el paciente. La intervención adecuada en estos casos es la estimulación cognitiva, ya que el progreso de este tipo de enfermedades es inevitable. Es decir, va a haber un momento que el paciente, de ser totalmente independiente, va a pasar a ser un paciente totalmente dependiente, va a perder sus capacidades cognitivas, sus capacidades motrices, sus capacidades intelectuales, va a perder absolutamente todo. Entonces va a pasar a ser una persona totalmente dependiente, pero existen medicamentos
que pueden retrasar lo que es la progresión de las enfermedades. Estos tipos de medicamentos son controlados. Entonces, con el paso, cuando los que se especialicen en lo que es la neurología, van a ver más de cerca lo que son este tipo de medicamentos y los van a aprender a manejar un poco mejor, porque ellos son los encargados de ver todo este tipo de enfermedades, los médicos neurólogos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de estas enfermedades. Aquí, la primera, tenemos a la enfermedad de Parkinson. Muchas de estas enfermedades deben sus nombres a la persona que la descubrió o la persona que realizó lo que es el estudio de casos. Entonces, Parkinson se debe al nombre, al apellido de la persona que lo descubrió. Entonces, la enfermedad de Parkinson nos dice que es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando lo que son las células nerviosas, es decir, las neuronas, no producen suficiente cantidad de dopamina. La dopamina es la que nos da a nosotros la facilidad de los movimientos, ya sea voluntarios o involuntarios. También tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, nos dice que en algunos casos esto puede ser genético. Entonces, pero la mayoría no parece darse cuenta de los miembros de una sola familia. Es decir, este tipo de enfermedad, la enfermedad de Parkinson, es más frecuente en personas ya que pasan de los 40 años en adelante. Entonces, es una enfermedad progresiva. Empieza tal vez con un mínimo movimiento, tal vez un pequeño temblor en las manos, en una pierna, pero la paciente o el paciente lo confunde muchas veces con lo que es las artritis, porque en la artritis también se da ese tipo de movimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando con la persona? Que los movimientos cada vez empiezan a ser más involuntarios. La persona no tiene la capacidad como para sostenerse. Llega un momento de su vida en que los movimientos son tan involuntarios y tan fuertes que la persona no puede sostener ni siquiera una taza, no puede comer, no puede vestirse, tiene muchos problemas respiratorios. Aquí les traía una imagen, pero no sé si va a ser posible que vean, si agrando un poquito. Vale. Como vemos en la imagen, así es como se ve un paciente en la primera imagen, es así como se ve un paciente que padece de Parkinson. Entonces, ellos terminan teniendo este tipo de movimientos, lo que es involuntario. Van a haber pacientes que con el paso del tiempo les va a tener dificultad para caminar. Caminan bien temblorosamente. Entonces, este tipo de pacientes, pues solo con medicamentos especiales puede retrasar, pero no puede detener, porque para el Parkinson no existe lo que es una cura. Entonces, le traía otro ejemplo. En el caso de los que son católicos, el Papa Juan Pablo II, tal vez ustedes no tuvieron la oportunidad de conocer mayor su vida, pero él fue una persona que sufrió del síndrome de Parkinson. Él empezó con lo que era un pequeño temblor en su mano. La verdad es que él desconocía pues, sufrir lo que es el Parkinson. Pero con el paso de los años, su salud se fue más deteriorando, se fue encorvando, como en la primera imagen, hasta llegar a un momento que ya no le era posible mantenerse firme. Él terminó en lo que era una silla de ruedas y terminó muriendo por lo que es una complicación secundaria, que era una neumonía. Entonces, él terminó muriendo por esto, por una afección secundaria. No terminó muriendo del Parkinson, porque el Parkinson lo único que hace es ir desgastando lo que es el organismo, hasta llegar a un momento que el paciente es totalmente dependiente.
Entonces es bien triste ver este tipo de casos. En lo personal, he tenido de cerca lo que es un familiar con Parkinson. Entonces es bien triste ver que aparentemente parece que está como tomado la persona, pero por los tipos de movimientos involuntarios que hace, pero es lo mismo que causa la enfermedad. Entonces esto puede ser genético, puede ser hereditario, o puede adquirirse puede ser también debido a alguna lesión cerebral, debido a algún accidente que haya desencadenado lo que es la aparición progresiva de la enfermedad, o lo que es que las neuronas empiecen a morir o a degenerarse. También puede deberse debido a un golpe. Vamos a ir viendo la siguiente enfermedad. Les quería mostrar más o menos cómo se miraba un paciente con Parkinson. Así que no se vayan a alarmar cuando vean un paciente así o piensan de que sea una persona pues que tal vez esté drogada o tomada, porque muchas veces aparentan ser personas así, pero no sabemos. Entonces, traten de guardar lo que es el respeto hacia una persona sin antes conocer su diagnóstico. Luego tenemos a la siguiente enfermedad. Esta es una enfermedad también neurodegenerativa, que es la enfermedad de Alzheimer. La mayor parte de estos pacientes son ya prácticamente de la tercera edad. Es una forma común de lo que es la demencia, pero no la confundamos con la demencia senil, porque en la demencia senil es propia ya de las personas de la tercera edad, que todo se les olvida, pero el Alzheimer ya causa lo que es la muerte progresiva y lo que es la deformación de lo que es la región cerebral. Entonces, nos dice que el Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta parte del cerebro, que controlan lo que es el pensamiento, la memoria y el lenguaje. El Alzheimer se empieza a manifestar, los primeros signos y síntomas es que la persona simplemente empieza a olvidar. Entonces, muchas veces no le toman lo que es la importancia, pero de no ser atendidos o no ser diagnosticados a tiempo, entonces las cosas van empeorando. La persona empieza se empieza a olvidar de cosas tan básicas, empezando por el nombre de sus hijos, empezando por el nombre propio, empezando también porque del lugar donde vive, sale de la casa, se pierde y no sabe ni cómo se llama. Entonces, es una pérdida del deterioro cognitivo. Entonces, causa muchos problemas de memoria que son normales en algunas personas, pero en las personas con Alzheimer no. Entonces, con el tiempo, los signos y síntomas del Alzheimer van empeorando. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades al hablar, no pueden saber leer y escribir. Les pone un libro, no van a saber porque se les olvida totalmente. Como les digo, afecta lo que es la corteza cerebral. La corteza cerebral, por eso les traje las imágenes de abajo. En la de la izquierda tenemos a una corteza cerebral normal. En la derecha tenemos una corteza cerebral con un paciente de Alzheimer. Como ven, la corteza se va deformando. Al ir perdiendo lo que es la masa muscular o la masa encefálica, se va perdiendo muchas capacidades, porque sabemos que el cerebro controla muchas de nuestras funciones, la mayor parte de nuestras funciones. Entonces, sabemos las regiones, la parietal, la occipital, la temporal, cada una controla ya sea lo que es el lenguaje, el pensamiento. Entonces las personas pierden la memoria, lo que es a corto plazo, conforme el Alzheimer va teniendo un poquito de protagonismo, o lo que va haciéndose con el paso del tiempo, va perdiendo todavía más capacidades, va perdiendo la capacidad de la memoria a largo plazo, es decir, ya no recuerda
pensamientos o recuerdos de lo que es su infancia. Llegan a un momento en que estos pacientes terminan muriendo debido al deterioro de su organismo. Pueden pasar años. He conocido personas que duran hasta 25, 30 años con lo que es el Alzheimer. Entonces, y terminan muriendo por complicaciones, como el paciente termina siendo totalmente dependiente, termina conectado a lo que es un ventilador, termina conectado a lo que es una sonda, porque incluso se les olvida hasta comer y ya no tienen la capacidad de masticar. Llegan a un momento cuando ya el Alzheimer está bien avanzado, que ya terminan como bebés. Entonces, terminan conectados con sonda, también para orinar, con sonda vesical, sonda nasogástrica, ventilador mecánico. Ellos terminan muriendo prácticamente de las complicaciones que acarrea todo eso. Tampoco es una enfermedad que tiene cura, pero sí se puede retrasar con medicamentos, se puede retrasar la progresión. Luego tenemos a la siguiente enfermedad. Entonces, la siguiente enfermedad neurodegenerativa es la esclerosis lateral amiotrófica. Muchas personas van a conocer la imagen de la persona que les vengo a traer el día de hoy. Nos dice que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que ataca las células nerviosas, o sea, las neuronas, siempre ataca a las neuronas, que están en lo que es el cerebro y la médula espinal. Ya sabemos, imaginémonos nuestro cerebro y la médula espinal. Entonces, estas neuronas son las que transmiten los mensajes desde el cerebro a la médula espinal para que nuestros músculos involuntarios puedan tener el movimiento. Nuestras neuronas mandan mensajes a nuestro cerebro para tener la capacidad de estar de pie, correr, parpadear, hablar, pero en lo que causa la esclerosis lateral amiotrófica es que estas personas, las neuronas se van degenerando, entonces no mandan los impulsos nerviosos, el organismo se va deteriorando, los músculos se van atrofiando, van teniendo incapacidad para lo que es el habla, para lo que es la independencia, para lo que es la respiración también. Entonces aquí le vine a traer un ejemplo de esta persona que es muy famosa o fue muy famosa porque ya falleció, el famoso científico de Stephen Hawking. Él padeció desde aproximadamente los 22 años lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Si han visto la película, han seguido de cerca sus teorías, que es la teoría de lo que es el agujero negro en el espacio y todas esas teorías que él tuvo. Entonces, él, a pesar de tener su enfermedad, cuando se le diagnosticó a los 22 años, quienes han visto la película y quienes han leído su historia, él solo le daban unos pocos años de vida, pero murió creo que a los 76 años. Entonces, imagínense cuántos años pasó con la esclerosis lateral amiotrófica, desde los 22 años hasta los 70 y tantos. Entonces, pasó más de casi 50 años por lo que es el padecimiento. Entonces, fue una persona que luchó, terminó totalmente siendo dependiente, pero por su misma inteligencia, llegó a tener la capacidad de tener un sistema o una computadora que estaba conectada a su cerebro y le permitía lo que era el habla. La computadora es la que hablaba. Entonces, es bien interesante la vida de él, de Stephen Hawking. Él al final terminó muriendo igual por complicaciones de lo que era la respiración, porque con el tiempo los músculos se van atrofiando. Entonces, el organismo, los pulmones no tienen la misma capacidad respiratoria. Y una simple gripe puede volverse lo que es una neumonía y puede ser un desenlace fatal en lo que es este tipo de pacientes. Entonces, si quieren saber más acerca de la vida de él y acerca de su enfermedad, él incluso, que si han visto su historia y han leído un poco de ella, él incluso llegó a casarse estando diagnosticado con la enfermedad y llegó a tener hijos. Es bien interesante. Él, cuando era dependiente, la esposa igual al final lo terminó abandonando por lo que era la misma enfermedad, pero se volvió a casar. Entonces, no era ningún impedimento para él.
Incluso después con su enfermedad terminó haciendo su teoría del agujero negro, dio muchas conferencias, era un científico bien reconocido. Entonces, como les digo, ningún tipo de enfermedades, ningún impedimento. Luego dejamos a un lado lo que es las enfermedades neurodegenerativas y pasamos a lo que son los trastornos mentales relacionados al uso de sustancias. Aquí ya vamos a ver los trastornos mentales que tienen que ver por el exceso de lo que son drogas, alcohol o lo que son medicamentos controlados que las personas no los llegan a tomar como es debido. Este tipo de enfermedades afecta igual a lo que es el cerebro, al comportamiento de la persona y produce lo que es una incapacidad de controlar el consumo de drogas ilegales o legales. En este caso, la persona llega a ser totalmente dependiente. Son unas personas que llegan a tener lo que es una ansiedad demasiado excesiva. Entonces, se debe al exceso de lo que son las drogas legales y las ilegales. Las legales son drogas que se usan en el ámbito hospitalario, pero muchas personas la usan para otras causas. Entonces, vamos a ir conociendo algunos ejemplos. Entre estos ejemplos tenemos a lo que es la depresión. La depresión es una enfermedad, aunque muchos tal vez no lo sepan. He llegado a tener comentarios donde me dicen la depresión solo es un juego o esa persona solo lo hace por llamar la atención. La depresión es algo bastante difícil. Muchas personas llegan al momento de que ya están tan deprimidas que ya su vida ya no tiene sentido, ya no tienen ganas de vivir. Igual que en lo que es la histeria. La histeria puede deberse también a un desorden psicológico o al exceso de lo que es la sustancia. La histeria puede llegar hasta el colapso o hasta lo que es, pues, que la persona cometa errores que le puedan acarrear, como lo que es llegar a matar a una persona debido a una histeria o debido a un impulso que le lleva. También la paranoia. La paranoia es aquello donde es un miedo excesivo, donde la persona siente como que le están causando daño o que piensan que todo el mundo le está causando daño. Puede deberse también a traumas ya sea por algún acontecimiento que la persona haya sufrido o por el mismo desorden que causa lo que es el cerebro. También la esquizofrenia. En la esquizofrenia, muchas veces muchos pacientes son tratados con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia es aquello donde oímos voces, donde tenemos el sentido de que oímos voces que nos dice que hagamos el mal, o que por lo menos nos dice esta persona te quiere hacer daño o matarlo, o llegamos a sentir en nuestro cerebro lo que son pequeñas voces. Cuando yo estuve en lo que era el hospital psiquiátrico, la mayoría de los pacientes tenían el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Muchos nos expresaban, ya siendo pacientes, cuando teníamos la capacidad de tener esa pequeña parte de lucidez que ellos manifestaban, era de que ellos oían voces. Muchos decían de que hasta incluso sentían como que eran dioses, donde les decían que tenían que matar. Muchos estaban ahí por asesinato, diagnosticados con esquizofrenia paranoide, que decían que tenían que matar, que solo así esa persona les iba a dejar de hacer daño. Decían de que llegaban a sentir, la verdad es que causa escalofrío cuando yo me tocaba oír esas historias, donde una muchacha había matado pues a lo que eran sus dos parejas, porque según ella, una vocecita le decía que le estaba siendo infiel. Entonces lo llegó a matar a sus dos parejas. Y incluso tenía tendencias lo que era a la psicópata o una tendencia psicópata, que ella decía que quería matar a todos porque todos le querían hacer daño. Entonces son tipos de trastornos que causan, que desencadena el cerebro por algún desajuste emocional
puede deberse debido a traumas también. También lo que es el retraso mental, lo que es el uso excesivo de drogas puede llegar a causar a largo plazo lo que es un retraso mental, ya sea moderado o severo. Estas personas terminan totalmente siendo dependientes y terminan pues recluidas en lo que es un centro para enfermos mentales o un hospital para enfermos mentales, igual que los trastornos psicosomáticos. Aquí es hablar de estas enfermedades es tan largo porque son tantas enfermedades dentro de los trastornos psicosomáticos. Ahí tenemos lo que son los fetiches, tenemos algunos gustos que las personas sienten o sienten fascinaciones. Por ejemplo, hay personas que les emociona, digamos, ver sangre o personas que sienten atracción o un fetiche hacia, digamos, los pies de una persona o el cabello. Esos son desórdenes mentales. Eh, eh, para los que tengan que ver con el área psiquiátrica o futuros psiquiatras, pues es una rama, la verdad, bastante interesante, pero no es para cualquiera, solo es para quien de verdad tenga esa fuerza de poder resistir, ver todo este tipo de trastornos. En lo personal, pues la psiquiatría no es lo mío, porque la verdad a mí me impacta demasiado ver tipos de historias y ver tipos de trastornos psicosomáticos. Igual en los trastornos causados por el consumo de alcohol, muchas veces personas con ansiedad, personas que llegan a parar al hospital porque tienen 2 días o 3 días de no tomar alcohol y están cayendo en lo que es un síndrome de abstinencia, que llegan a tener arritmias cardíacas y sienten que es la muerte para ellos dejar de tomar alcohol. Igual que las drogas, las anfetaminas, lo que es los opiáceos, que son la cocaína, el hachís, la nicotina y todo ese tipo de drogas, que es lo que causan desórdenes. Muchos de ustedes tal vez conocen tipos de drogas más que uno, porque yo hace mucho tiempo que dejé de ver toda esta área de psiquiatría, porque la verdad para mí no es un área que me llama la atención, porque es demasiado impactante, pero para algunos, y es demasiado interesante. Incluso yo tengo un libro de lo que es el área de psiquiatría. Entonces, son enfermedades que uno ve y se impacta. Entonces, son enfermedades que pueden llegar a alterar lo que es la parte cerebral, la parte cognitiva y también lo que es la capacidad de la persona de poderse relacionar en lo que es el ámbito de la persona, el ámbito social. Luego dejamos a un lado lo que son las enfermedades debido a exceso de sustancias o enfermedades mentales y pasamos ya a las enfermedades metabólicas. Aquí vemos las enfermedades metabólicas que son debidas a anomalías de reacciones químicas que normalmente dirigen la síntesis o la destrucción de las moléculas. Aquí vamos a ver enfermedades del corazón, vamos a ver lo que es la obesidad, vamos a ver la desnutrición, vamos a ver tipos de patologías que afectan ya lo que es nuestro metabolismo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entre esos tenemos a la fenilcetonuria. Nos dice que la fenilcetonuria es un trastorno genético en el cual el organismo no puede procesar parte de una proteína llamada fenilalanina. O sea, por eso se debe su nombre. La fenilalanina se encuentra casi en todos los alimentos. Cuando los niveles de fenilalanina suben demasiado, esta proteína puede dañar lo que es el cerebro y es lo que causa una discapacidad intelectual o lo que es un retraso mental en el bebé. Entonces, son trastornos, puede deberse a lo genético o por un desorden en lo que es el metabolismo. Y ya los bebés ya nacen con esta predisposición, aunque no es demasiado frecuente en nuestra región, sino que más que todo en lo que son Estados Unidos, según lo que leía. Entonces, en Estados Unidos realizan lo que es un tamizaje neonatal, o muchas veces los que han estado en la unidad de salud han visto este tipo de pruebas, donde les sacan
una pequeña muestra de sangre del bebé de lo que es el talón y lo colocan en unos circulitos en un papel, que es papel de tamizaje, y luego lo envían a los laboratorios para darle un tratamiento temprano, facilitar lo que es un diagnóstico y un tratamiento temprano. Aquí este tipo de tamizaje lo utilizan también para detectar el retraso mental a temprana edad, pero ya lo realizan en aquellos bebés prematuros, más que todo en los prematuros. ¿Por qué? Porque por lo mismo de que su cerebro no estaba totalmente desarrollado. Aquí en el país sí se realiza este tipo de pruebas para detectar lo que es el retraso mental a temprana edad. Luego tenemos el siguiente, que es la gota. La gota es una enfermedad, es un tipo de artritis, una enfermedad también que ocurre con lo que es el ácido úrico. Muchos de sus familiares, abuelos tal vez, hablan mucho de lo que es el ácido úrico. Entonces el ácido úrico nos sirve en lo que es nuestras articulaciones, para darle la capacidad de movimiento a nuestras articulaciones. Entonces se acumula en la sangre y causa la inflamación en lo que son las articulaciones. Les decía, la gota aguda es una afección dolorosa que normalmente afecta solo a una articulación. En este caso, la mayor parte de este padecimiento se debe a lo que es la región del pie. En el pie se forma lo que es en esta parte donde muchas personas le llaman la región de los juanetes. Se forma lo que es una acumulación de ácido úrico y causa mucho dolor, inflamación en lo que son las articulaciones. La persona no tiene la capacidad para moverse, le cuesta caminar. Se cura con lo que son medicamentos. Luego tenemos a las enfermedades de desequilibrios nutricionales. Ahora entramos ya a otro grupo. Ya aquí tiene que ver con el metabolismo, pero también tiene que ver ya de desórdenes alimenticios por desórdenes también de su cerebro. Entonces aquí vamos a ver algunas enfermedades. Se debe a la ingesta reducida o excesiva de sustancias nutritivas o disturbios en la absorción y la carencia de elementos nutritivos esenciales. Aquí ya entramos también a lo que es un poco de psicología, porque vamos a ver lo que es la obesidad y la anorexia y bulimia. Entonces, en esto entramos como ejemplos a lo que es la anorexia. La anorexia más que todo se da en mujeres y en hombres también que tienen la obsesión o tienen ese deseo de poderse parecer a los grandes modelos de la industria, o son modelos también que pues la delgadez para ellas es belleza. Entonces hay muchos estándares de belleza que la verdad son alarmantes y son bastante peligrosos para lo que es la adolescencia. Igual que la obesidad es un trastorno metabólico. También se debe al desequilibrio en lo que es la alimentación adecuada. Muchas personas pues consumen altos niveles de comida, altos niveles de alimentos altos en grasa, altos en azúcares, el sedentarismo, lo que lo conlleva, más lo que es la genética también. Las personas que en su familia padecen de obesidad, pues tienen la predisposición genética de no ser la causa, de que si no se cambia el estilo de vida, tienen la capacidad de poder desarrollar lo que es la obesidad en sus distintos grados, de acuerdo a su IMC o índice de masa corporal. Luego tenemos al kwashiorkor, que el kwashiorkor, esta enfermedad jamás la van a ver en esta región, porque el kwashiorkor es una enfermedad propia de lo que es la región de África. Es una enfermedad o causa el kwashiorkor, es como un tipo de desnutrición, pero hay una acumulación de lo que es líquido intersticial, que en lo que es, por eso es que se les ve a los niños con este tipo de barriguita, pero no quiere decir que están gorditos, sino que es un desorden también nutricional. Es por un tipo de raquitismo o un tipo de desnutrición que es bastante frecuente en los niños del área africana, porque estos niños
no tienen una alimentación bastante adecuada. El escorbuto es una deficiencia de lo que es la vitamina C o ácido ascórbico. El escorbuto es este signo donde lo que es el sangramiento de las encías. No se debe de confundir con lo que es gingivitis, porque la gingivitis también es la inflamación de las encías y lo que causa el sangramiento. El escorbuto es la deficiencia de vitamina C. Esto solo lo podemos descubrir con un examen de sangre, pero lo que puede causar como un signo o un síntoma el sangramiento de encías. Luego tenemos a lo que es la pelagra, y la pelagra, ya le voy a poner una imagen. La pelagra es la deficiencia de la vitamina B3, que causa lo que es una enfermedad cutánea, que causa toda la aparición de lo que es inflamación de lo que es la región de la cara. Entonces causa este tipo de manchas. Este tipo es por la deficiencia de niacina o vitamina B3, que se encuentran también en algunos alimentos. Son enfermedades que pueden causar por desórdenes. Luego tenemos a la malnutrición o igual, ya sabemos que la malnutrición y la vitamitosis, que es una deficiencia de varias vitaminas, que también puede causar algún tipo de padecimiento. Y pues aquí tenemos la tarea, que es igual que la vez pasada, no me voy a detener aquí. Y bueno, eso sería todo, ya casi se nos corta. Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo tenía dudas. Si se nos corta, por favor se vuelven a unir. Sí, dígame. ¿Por qué le sacan sangre del talón específicamente a los niños? Es para ver lo que es el examen, porque